el fascismo. Un solo frente. Pueblo de España en pie. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos. Defended la libertad de vuestros hombres. Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más de el altavoz del Frente Feminista, el espacio que El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente, dedica a nuestra querida amiga doña Lidia Falcón, militante comunista, abogada, periodista, dramaturga, escritora y presidenta del Partido Feminista de España. Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida al altavoz del Frente Feminista, a tu altavoz. Muchas gracias. Estoy atribulada, podría decir, para no exagerar, ante las situaciones que estamos viviendo, tanto dentro de España como en el resto de nuestro entorno y, en realidad, en el planeta entero. Y, bueno, planteándome, ¿qué habríamos hecho en esta situación hace 80 años? Bueno, yo creo que hace 80 años, si el mundo hubiera estado ya estaríamos en una guerra absoluta, ¿no? Sí. Yo creo que eso es, vamos, cualquiera que tenga una noción mínima de historia sabe que por menos ya estaríamos en guerra. De hecho, ya hay una guerra, Bueno, digamos, evidente. hay guerras, ¿no? Sí. Hay más de una, hay dos, por lo menos Hay más dos de una. declaradas. Pero hablo de una gran conflagración, ¿no? De una gran conflagración. Una gran conflagración. Mira, ayer casi no quería acostarme porque sabía que no podría dormir, porque me leí los acontecimientos de Puerto Príncipe. En Haití, Nadie terrible. sabe dónde está Puerto Príncipe, porque ¿para qué hablar de una isla remota que está habitada por negros y que no le importa a nadie, que se llama Haití? Haití, sí, sí. Que vive en la catástrofe absoluta. No tiene defensa, los ciudadanos no tienen, llamarles ciudadanos es mucho decir. Es un estado fallido. Allí, sí. No tienen defensa alguna. El Estado y todos los montajes que suponen no existen. Las bandas criminales que no sé qué quieren, porque también los recursos de la isla son muy limitados, ¿no? Pues se han lanzado a matar a la gente por las calles, sin más. Yo leía esto y casi es que no recuerdo una etapa de la historia que yo haya estudiado donde la violencia se desencadene de una manera tan gratuita, sin resultado ninguno y sin que se sepa qué objetivo quiere alcanzar. Pero ¿cómo nos vamos a ocupar de Haití cuando mucho más cerca aquí están matando palestinos todos los días? Bueno, hemos hecho algunas manifestaciones, los esforzados y valientes militantes de algo salimos a la calle con una banderita y gritamos que no puede haber más guerra. Y ahora ya tenemos inmediatamente un tratado de paz de Ucrania y Estados Unidos. Supongo que se va a unir Putin, porque si no, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Exacto. Porque la realidad, Ucrania no está en guerra con Estados Unidos, aunque naturalmente es ya sabemos, sostenedor y cómplice de esa guerra, etcétera. ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser de nosotras? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser, Manuel? Bueno, como siempre, ya que hablabas de Haití, a mí Haití es un país que siempre me ha interesado porque tiene una historia terrorífica, ¿no? Una historia terrible. Además que comparte isla con la República Dominicana y Sí. ha sufrido, como tú sabes mejor que yo, unas dictaduras terroríficas como la de los Duvalier, esa familia, Papa Doc, Baby Doc, y ahora mismo, pues, en fin, está en una situación de colapso total. Las bandas de asesinos pues campan a sus anchas
La República Dominicana tiene un problema migratorio importantísimo y, como siempre, yo también leí un artículo que hablaba de eso. Las que están más desprotegidas, como es lógico, son las mujeres haitianas, que son víctimas de violaciones, incluso hasta de comercio, ¿no? De comercio y de los niños, etcétera. Y de esto, evidentemente, nadie habla y nadie se preocupa, ¿no? De hecho, Donald Trump, en su primera legislatura, si no recuerdo mal, se refirió a Haití en inglés como un shithole, es decir, como, y discúlpame el término, un agujero de mierda. Esto es así. Entonces, ya que has mencionado Haití, pues sí, ahí son lugares olvidados, pero que ahora mismo se habla de canibalismo, se habla de cosas terribles, ¿no? Y como, bueno, no interesa, por lo que sea, pues no se interviene, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, en Haití las víctimas son mujeres y niños. Eso está claro, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que tenemos. Y recuerdo el entusiasmo con el que se creó la ONU hace, deben ser ahora, estaremos en 60 años, ¿no? Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, era continuación o imitación o mejora de lo que fue la Sociedad de Naciones al terminar la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues deberíamos contar un poco un día, no hoy porque no traigo los datos, la historia de esta ONU en este más de medio siglo. Pero al final yo he arguido muchas veces en defensa de alguna causa la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y que tenía que alcanzar a todos los seres humanos del planeta. En mi caso, las veces y los asuntos que he tenido, pues era en defensa de las mujeres a las que yo puedo contar, asistí en Pekín en la conferencia de la que ahora se cumplen 50 años y que quieren que además participe en no sé qué festicholas que organizan de conmemoración. Tanto los países musulmanes como el Vaticano se negaron a aceptar la aplicación de los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos a las mujeres. Caray. Bueno, estoy contando de una manera desordenada. Ciertamente, repito, estoy muy afectada porque desgraciadamente me puse a oír los detalles y a ver las imágenes del horror que estaba pasando en Haití. Pero si seguimos en esta línea la conversación, pues quiero recordar el Congo, donde está pasando algo muy semejante. Pero además sí, en el Congo hace 50 años que hay guerra. Yo escribí la tesina de fin de carrera, no era doctoral, de periodismo, el año 61, cuando acababan de asesinar a Lumumba y Fife, que eran los dirigentes socialistas que habían conseguido la independencia de aquel país tan civilizado, tan avanzado, al que tenemos además de referente, porque es la capital de Europa, que es Bélgica, ¿verdad? Bueno, la historia del Congo es tan traumática. Bueno, era el cortijo del rey Leopoldo, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto, además se lo regalaron al resto de los que se reunieron en Versalles para terminar la Primera Guerra, se lo regalaron al rey Leopoldo II como un cortijo propio. Sí, era un cortijo. Sí. Y los asesinatos se multiplicaron, la venta de esclavos, por supuesto, etcétera. Bueno, pues en el día de hoy, que podemos contar, pues no sé, a mí ya me suenan siglos, está en condiciones semejantes a las de Haití. Lo que pasa es que el Congo es muchísimo mayor y además tiene muchísimos más bienes. Es uno de los territorios más ricos de África y, por supuesto, del mundo. Entre los brillantes y el coltán, que ahora se matan por conseguirlo, porque sí, parece, me he enterado ahora, que es imprescindible para los móviles y para los ordenadores y para no sé qué más, pues están matando también, están violando mujeres de una manera, yo pienso,
Pero bueno, la especie humana, ¿cómo está fabricada? El macho de la especie humana es un salvaje en potencia y en cuanto tiene unas condiciones favorables, como eso, si podemos llamarlas así, pues desarrolla una actividad sexual y una ira y un deseo de cumplir sus necesidades o satisfacciones que lleva a violar a las mujeres y además en una buena parte luego a matarlas. Esto está pasando en esos trozos del mundo que en España ni se sabe que existen, ¿no? Y no sé si en el resto de los países europeos les pasa lo mismo. Supongo que en Bélgica sí que seguirán las multinacionales, sobre todo, aprovechándose de la situación de privilegio Bueno, que tienen ahí, ¿no? bueno, en Bélgica, el último rey belga que visitó el Congo, que fue Balduino, Sí. y pactaron esa independencia, en fin, un poco absurda, ¿no? Porque fue una independencia política, pero económica nada, ¿no? O sea, No. los belgas siguieron, los belgas y los franceses y todos los que estaban ahí metidos, ¿no? Pero Bélgica, pues bueno, tienen el Museo del Congo y tienen estas cosas y lo tienen como un recuerdo lejano del cual se avergüenzan, pero tampoco hacen nada para enmendar. No se avergüenza. Yo no he visto a ninguno de los imperialistas que han dominado el planeta, incluyendo a los británicos, que realmente se avergüencen de nada de lo que ha pasado antes. Bueno, hay que decir que los que sí que le dieron digamos, como mínimo le dieron el nombre de Patricio Lumumba, Ah, fue sí, la Unión Soviética, que creó una por universidad en supuesto, una Moscú. universidad para los llamados entonces tercer mundo, los pueblos en desarrollo, sobre todo fueron cubanos, muchísimos cubanos que se formaron y que se instruyeron allí, y luego también otros, también del Congo y de otros países africanos, sí, 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 ya lo la recuerdo. Universidad Patricio Lumumba de la Amistad entre los Pueblos. Así se Sí, llamaba esa universidad. O sea que fue la URSS, la malvada URSS, la Lidia, malvada. la malvada URSS la que... Y hablando de machos descontrolados, y perdona que cambie el tema, tenemos que hablar de actualidad, porque en España pues están pasando cosas que tienen de manera relacionadas con el feminismo, ese feminismo woke, esa especie de feminismo adulterado, ¿no? Y de todas sus filiales y satélites como es Podemos, ¿no? Entonces ya hemos conocido el caso Errejón, ¿no? Un feminista acreditado que decía que las mujeres pues siempre tenían razón, etcétera, todo ese discursito, pero ahora le ha tocado al señor Monedero, Juan Carlos Monedero. Y don Juan Carlos Monedero decía esto en una manifestación, creo que era del 8M, de esas tan conocidas, ¿no? Pues por el momento. Estamos manifestándonos, desgraciadamente, contra nosotros mismos, porque me temo que el machismo lo tenemos tan dentro metido que incluso los que tenemos la conciencia de las desigualdades y de la situación de explotación a las que sometemos a las mujeres, somos responsables también de esa situación. Pues esto decía Juan Carlos Monedero, ¿no? En una manifestación. ¿Qué te parecen esas declaraciones después de lo que se está sabiendo? Hoy me he enterado de este último detalle de su caso y como teníamos que hablar, estaba planteándome qué, qué manera de definirlo, ¿no? Qué manera de definir el momento en el que estamos. Y recuerdo la sentencia de Carlos Marx cuando dice que la historia siempre se repite dos veces. En la primera como tragedia y la segunda como farsa. Farsa, exacto. Si queremos buscar un ejemplo que lo prueba absolutamente, es el golpe de Estado en España del 18 de julio del 36, comparado con el del 23 de febrero del 81.
aquella mascarada de aquel guardia civil con un tricornio en la cabeza, poniéndole una pistola en la cabeza también a Landelino Lavilla, que era en aquel momento el presidente de las Cortes. Y que afortunadamente, de todos modos, pues acabó como sabemos, ¿no? Y ahora, en esta ridícula, pero absolutamente ridícula historia de Monedero y del Errejón, pienso, ciertamente alguien los puede tomar en serio como políticos profesionales además, y que han tenido cierta relevancia, cierto empuje en la política española, y además sobre todo de lo más engreídos, eso por supuesto. A mí me hizo dos... ¿Has llegado a conocer a Monedero? O sea, sí, en persona. a mí me hizo 2 o 3 entrevistas Monedero en un estudio de televisión que tenía puesto en algún sitio que no me acuerdo. Y la primera experiencia que yo tuve con Monedero, la voy a contar porque en cierto modo además pues no es muy aburrida, fue el día en que en Madrid se celebraron las marchas de la dignidad. Ya. Y que realmente el año en este momento es el 14, 1914. Ay, 2014. 2014. Y fueron importantes, fueron impresionantes. Vino una cantidad de gente enorme. Entonces Monedero organiza para la tarde de las mismas manifestaciones un encuentro, un debate con 10 o 12 personas, demasiadas, porque realmente entonces o no participábamos todos o se hacía larguísimo, pero que cita en su estudio y que representan diversas tendencias del izquierdismo, ¿no? Y está Tania Sánchez, que entonces en aquel momento era la novia de Pablo Iglesias, a la que se dejó plantar, ¿verdad? Porque comenzó así. Su ascenso político comienza con este episodio personal. Y también dejó Izquierda Unida y tal. Bueno, pero ella estaba allí representando Izquierda Unida y luego había otra serie de representantes pues, del ecologismo, de la izquierda radical y de otras tendencias. Y además algunos de los que participaban en la marcha, venían un muchacho que venía de Extremadura y tal. Y bueno, entonces allí Monedero, allí se calificó, para mí, se calificó, ¿no? Porque Monedero no era un introductor ni un tal, era el director de orquesta. O sea, él se situaba en el centro de aquel círculo, los que estábamos sentados, y nos daba la palabra para que dijéramos lo que él quería que dijéramos. Claro, que es lo que hace un director de orquesta, claro, un director de orquesta no da la entrada para que toquen lo que quieran, sino que está aprendido y pactado. Entonces, el leitmotiv de aquel encuentro era que las reclamaciones que planteaban las marchas de la dignidad y los diferentes partidos que estaban allí eran de sentido común. Era de sentido común. Yo tengo un capítulo en el libro de la filosofía del engaño sobre la política del sentido común, ¿no? Y aquella fue una de mis primeras experiencias. Y le daba la palabra a alguien y decía, ¿por qué? Tú comprendes y sabes y estás de acuerdo en que es de sentido común lo que estamos planteando, ¿no? Y la otra decía, sí, claro, naturalmente. Bueno, perdonadme, pero se ha puesto a sonar... No te preocupes, además nos ha amenizado el himno de riego. Bueno, entonces... lo decía una, le daba la palabra a otro y lo repetían. Y cuando ya llevaban 6, porque éramos muchísimos, 4 o 5 que habían repetido esto, y me tocó a mí el turno, dije, bueno, yo quiero recordar la frase de Marx que decía que el sentido común era muy útil para la economía doméstica, pero que no servía para hacer revoluciones. Y solamente decirlo esto, lo dejé congelado. ¿Verdad? Porque me salí del guión, claro. Y esto es como el director de teatro que está esperando que los actores digan exactamente lo que tienen que decir y haga lo que sea y salga uno por ahí y se ponga a contar lo que se le ocurra, ¿no? Sí. Bueno, y entonces después, siguiendo los turnos, cuando me volvió a tocar,
pues repetí, porque lo he dicho muchas veces, que las reclamaciones que planteaban unas reclamaciones, los de las marchas de la dignidad, y además reclamaciones, bueno, de sentido común. Pues que eran imposibles de conseguir tal como las planteaban mientras siguiéramos teniendo monarquía en nuestro país. Que para poder plantearse siquiera una educación como se tenía que hacer y una sanidad y el avance de los capítulos que tenemos pendientes con una monarquía, y no sabía todavía con detalle las hazañas del emérito. No habían salido todavía. Y entonces el señor Monedero se queda medio también pasmado, medio, y sobre todo disgustado, porque yo era el Pepito Grillo de la reunión. Entonces, como estaba molesto y tal, y me dice, ¿no te parece, Lidia, que es prematuro? Y le dije, mira, ahora, en este año 14, se cumplen 75 del fin de la guerra civil. ¿A ti te parece que es prematuro? Y te lo merendaste. Sí, bueno, la verdad es que se encogió y se fastidió y se molestó, y los demás, los demás padecían una ignorancia política pues severa. Pero bueno, el caso es que de todas maneras luego volvió a invitarme a una, o sea, que eso hay que reconocerle su generosidad, ¿no? A una entrevista personal. O que quería la revancha, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues se dedicó toda la entrevista a defender a lo trans. O sea, la entrevista no sé dónde andará. Me gustaría algún día poder localizarla, pero yo no soy suficientemente lista ni preparada para encontrar en el ordenador todo lo que tiene. Bueno, el caso es que después de esta otra entrevista, que ya fue más personal, en la que hablamos, y además yo le llevé para que me lo dedicara un libro de política que acababa de publicar, que ahora lo digo con toda sinceridad, absolutamente incomprensible. Está escrito con el estilo flatulento que se escribe la filosofía y la política en nuestro país. Y este término, que me parece muy adecuado, es el que me dio uno de los profesores que estaban en el tribunal de tesis cuando yo presenté mi tesis, para decirme que era un hombre inteligente, Tomás Pollán, el doctor en filosofía, profesor de filosofía, me dijo, lo que observo en usted es que en su tesis no utiliza el estilo flatulento que se utiliza normalmente para hablar de filosofía. Bueno, pues estas han sido algunas, quizá me he encontrado alguna otra vez, pero los más relevantes encuentros con Monedero. Ahora, en aquel momento, además, yo no sabía que era un acosador sexual, porque no lo parecía, la verdad. Parecía bastante tranquilo. Bueno, yo me he encontrado en la universidad con profesores que pretendían acostarse conmigo al día siguiente de entrar en clase, y luego con otros machos por ahí rijosos, que lo primero que hacen es acercar la mano a donde no deben y decir, tú guapa, ¿qué haces cuando estás libre? Pues no me pareció que fuera un personaje de estos. No sé si es una comedia que hace. Ya, lo que pasa es que habría que analizar qué sucede en una formación política que va tan de izquierdas y que va tan de feminista y demás, que tiene este tipo de personajes que no, porque digamos que en fin, no es un caso aislado, ¿no? No es un caso aislado. O sea, algo les pasa, ¿no? Porque han salido muchas mujeres, ¿no? Pues diciendo que todo el mundo lo sabía, etcétera, etcétera. Y bueno, pues parece que esto es lo que ha pasado. Veremos a ver si se sustancia esto a nivel judicial o lo que sea. Pero bueno, de entrada ha renunciado o ha pedido la baja ya no es profesor en la Complutense y demás. Por lo tanto, no sé, veremos a ver qué pasa. ¿Pero va a iniciar alguien una acción judicial en este caso? Lo desconozco, pero me imagino que sí. No lo sé. Pero bueno, seguiremos informando. La cuestión es
que ha pasado esto una vez más en Podemos, después del famoso caso Errejón, pues ahora está Podemos. No sé si le llegará el turno a Pablo Iglesias, pero bueno, veremos a ver qué Bueno, sucede. yo lo que repito es que esto es una farsa, porque entre el drama que vivíamos, y me remonto, ya sé, con sorpresa, pero me remonto a 50 años atrás, en realidad más, yo me colegié en la Universidad de Barcelona el año 60, o sea que ya no me tengo dedos para contarlos. Bueno, en aquellos tiempos, ya en la enseñanza secundaria no puedo dar testimonio de eso, pero en la enseñanza universitaria, el 80% de los profesores intentaban ligar con las alumnas, las que les gustaban, sobre todo, claro, y las que eran, bueno, las que eran guapas, porque había algunas mayores y eran jóvenes. Esto era continuo, esto lo sabíamos, se daba bueno, por tan normal que algunas cedían para conseguir mejores notas y salir más pronto de la facultad, o incluso ser ayudantes, ser profesoras ayudantes, y otras pues salíamos huyendo en cuanto veíamos aparecer al personaje, ¿no? Claro. Y ya está, ni escándalo ninguno, ni escándalo público ni privado. Pero luego hemos vivido el episodio del Me Too, que ha sido, bueno, un escandalito, porque ha tenido pues un área internacional importante, donde han aparecido los señores más conocidos de las artes, de las letras y de las ciencias, Sí. que protagonizan estos mismos situaciones. Sí. Y así es. Y también hemos tenido esta semana una noticia interesante, porque otra amiga tuya, entre comillas, que es la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estuvo en la cadena SER narrando un acoso sexual que sufrió. Aquí vamos a escucharla. Aquí. Les he contado antes de entrar aquí un caso que he vivido en el patio del Congreso. ¿Cuál? Con un compañero suyo. Y lo he sufrido ante la presencia manifiesta de muchos profesionales suyos. ¿Qué Yo, pasó? y soy vicepresidenta del Gobierno. ¿Y qué ha pasado? Pues sencillamente que un periodista sin rubor me dijo directamente, me hizo un apelativo, ¿no?, a mi estado físico, que me importaba poco lo que yo dijera en la tribuna, que estaba muy bien, pero que el aspecto físico, que estaba cada día más guapa. Y yo ante sus compañeros y compañeras, me acompaña aquí una persona, me quedé pegada y les interrogué, les dije, ¿yo qué hago ante esto? Yo soy vicepresidenta del Gobierno, ¿eh? Imagínense lo que vivimos las mujeres a diario. Digo porque seguro que otras profesionales como Lucía, que tiene mucha más experiencia que yo, las vive. Entonces no se puede jugar con esta... Bueno, ella cuenta esto que le pasó en el Congreso, que hubo un señor que le dijo que cada día estás más guapa, pero como la hemeroteca es implacable, tú sabes muy bien que ella es ministra de Trabajo, que es militante del Partido Comunista de España, o lo ha sido al menos, ¿no? Y ha aparecido las imágenes de un encuentro con Antonio Garamendi, que es el presidente de la patronal. Digamos, un comunista de toda la vida, ¿no? Don Antonio Garamendi. Y sale Yolanda Díaz diciéndole lo siguiente. Aquí la tienes. Ahora. Qué guapo estás. Qué guapo estás. Vamos a poner otra vez. Qué guapo estás. Bueno, aquí tenemos a Yolanda Díaz, pues diciéndole al presidente de la patronal, qué guapo estás,
¿no? Entonces, Sí. Bueno, ¿qué tenemos que pensar, Lidia? bueno, yo ya sé lo que pienso de Yolanda Díaz porque la conozco hace bastante tiempo y la he tratado. Y claro, pienso que tantos besos a la patronal, pues nada. Eso llama la atención, eso llama la Bueno, atención. es porque ella quiere ser enormemente amplia, abierta y comprensiva Y con todo el cariñosa, y mundo. cariñosa. Y por lo tanto, pues no tiene ningún reparo en darle de besos a ese señor. Yo me encontré a Yolanda Díaz por primera vez, antes no la conocía, en Izquierda Unida cuando el Partido Feminista formó parte de la coalición. Sí. Y el primer día de una asamblea grande donde tenían que votar si nos aceptaban o no nos aceptaban, tal, apareció ella, que era bastante desconocida, me parece, yo no la había visto nunca antes. Venía de Galicia y entonces habían preguntado qué había pasado en Galicia. Luego me enteré un poquito más, porque había hecho o intentado o realizado una alianza con Beiras, que sabemos que es un dirigente político gallego ya, pues, ya veterano, por la independencia de Galicia. Bueno, Sí. entonces le preguntaron qué. Y ella empezó a dar unas explicaciones muy confusas de por qué había estado relacionado con tanto tiempo y con tanta fidelidad hasta que dejó de serlo, porque lo dejó. Entonces, en el mismo discurso, en el mismo momento, dijo que ella era fiel a Izquierda Unida, que estaba comprometida totalmente con el programa y con la lucha y con la que habían salido y tal. Bueno, la verdad es que a mí me resultaba muy confuso el discurso porque no conocía tampoco detalles. Pero lo que observé es que en la sala enorme, un salón de actos donde lo hacíamos, me parece que era de UGT, no la escuchaba nadie. Estaba todo el mundo charlando entre sí, mirando el móvil y no sé qué. Yo me sorprendía un poco, le pregunté a un compañero que tenía al lado y le digo, pero no la escuchan. Y me dijo con un tono adecuado, porque ya la conocen. Así mismo. Así mismo. Y esto ya, ¿verdad? Bueno, forjó por lo menos los cimientos del criterio que yo iba a tener. Porque después de haber hecho esa declaración de fidelidad y de solidaridad y de encuentro y de pertenencia a Izquierda Unida, 3 días después me la encuentro en la televisión besándose, pero físicamente, abrazándose a Pablo Iglesias. Bueno, Pablo Iglesias era entonces el líder máximo de Podemos. Y no era Izquierda Unida, por supuesto. Se había dejado a Izquierda Unida en malas condiciones y también a Tania Sánchez de paso. Bueno, pues entonces cuando hubo otra asamblea de Izquierda Unida y volví, y pienso yo que qué paciencia he tenido, y voy, les digo, bueno, yo el otro día oí aquí un discurso de Yolanda Díaz diciendo pues que estaba en Izquierda Unida porque era su partido, era su proyecto y era su fidelidad y tal. Y la he visto hace dos abrazándose a Pablo Iglesias. Y yo quiero preguntar a Izquierda Unida si ha legalizado la poligamia. Y cuando lo oyeron, ¿verdad? Sí, también se quedaron desconcertados, que en este caso tenía que ser la poliandria, pero me salió lo de la poligamia. Y todos se rieron mucho, pero nadie me hizo caso. Y entonces después hablé con algunos y le dije, pero esta señora es de fiar. Bueno, pues claro, en cuestión de nada, ¿verdad? Pues ya estaba abrazándose al PSOE para que le dieran un ministerio. Y entonces salió una viñeta que me gustaría tenerla. Mira, alguna vez tengo que hacerme con algunas ilustraciones como haces tú, porque es una viñeta muy graciosa, muy bien dibujada y no te puedo decir de quién porque no me acuerdo. Pero aparece Yolanda, ¿verdad? Dibujada exactamente es ella, con una hoz, una enorme hoz de la muerte, ¿no? Que aparece. Y entonces, detrás de así está la puerta, una puerta que pone Beiras. Y pasa por delante de la puerta de Beiras. Entonces está otro socialista, cuyo nombre no puedo recordar,
que también intentó una alianza con ella en Galicia. Y también pasa por delante de la puerta, ¿verdad? Y se borra el nombre. Y entonces aparece el de Pablo Iglesias y hace lo mismo, ¿no? Y esta es el currículum vitae de la señora Yolanda Díaz. O sea, es un poco una mantis religiosa, ¿no? Monta Sumar. Y no sé si la recuerdas a ella bailando por las calles de Valencia con Manola Carmena y con otras Ada tres Colau. de moda en aquel momento, y diciendo, yo escribí luego un artículo sobre esto, y diciendo que iban a ganar, iban a cambiar el país, el futuro será maravilloso. Sí, lo de maravilloso. Lo de maravilloso lo recordarás, ¿no? Porque Sí. yo entonces me busqué en el diccionario de la Real Academia y pone que maravilloso es aquello que no existe, que solo está en la imaginación. Y me pareció perfecto para recordárselo a los escuchantes de esta señora, porque ella no sé qué planes tiene. Después dimite de ser la dirigente de Sumar. También dimitió Pablo Iglesias, también cuando las cosas iban mal salió corriendo. Sí, sí. Bueno, exactamente son los dirigentes políticos de la izquierda de esta época, pensando en nuestros antepasados, ¿verdad? Pensando en aquellos que sostuvieron el pabellón hasta el último minuto, frente al pelotón de fusilamiento, muchos, pues realmente estamos en la farsa. Y Marx vuelve a tener razón. Sí. Y esto que que diga que porque le han dicho, o no sé si se lo inventa o si es verdad, que un periodista le ha dicho que cada día estás más guapa, diga que es un acoso sexual. ¿Y qué te parece eso? Porque a la gente se lo pregunta. O sea, si yo voy por la calle y te veo y te digo, Lidia, ¿cómo estás? Nos damos los besos y digo, estás guapísima. Yo te estoy violentando, te estoy, pues no, digamos... la verdad es que es una cosa agradable escuchar y además dicha naturalmente con un tono normal y afectivo de amigo. A mí me parece completamente aceptable y sin armar estos escándalos. Si es eso de lo que se quejan, bueno, claro, si la mano se fue a lugares donde no debía, es otra historia. Pero ella cuenta Pero que de fue esta manera, desde que estaba en el escaño y un periodista dice ella que le dijo, cada día estás más guapa. O sea, que no parece que la tocara ni la violentara, pero lo cuenta haciéndose la heroína, ¿no? Y luego ella lo hace con Garamendi, con el presidente de la patronal, que le dice, estás guapísimo. Es que es una farsa, es lo que dices tú, ¿eh? es la farsa, estamos en la farsa, por eso lo he dicho desde el principio de esta conversación, ¿no? La sentencia evidente, realista de Marx. ¿Y qué haremos con esto? Porque mientras tanto están bombardeando Cisjordania y en Gaza y los muertos son reales. Eso no es una farsa ninguna. Y se están matando en Haití, se están matando en el Congo. Y la miseria avanza. Y ahora yo predigo, me convierto en adivina y predigo que esa miseria va a extenderse a los países mucho más ricos y parecen tan tranquilos, incluido el nuestro, que hemos montado un sistema por el cual, robando a todos los otros países todas las materias primas que les hemos robado, y hablemos ahora de esto por el acuerdo que pretende el señor Trump con Zelensky, ¿no? Sí. Porque ahora pretende hacerse con las tierras raras, que son, no sé, las tierras raras, y que tienen unos minerales, bueno, imprescindibles y necesarios para toda la industria moderna, y le ha dicho que se quiere llevar la mitad de lo que tienen, porque Ucrania dicen, y lo pongo entre comillas, pónganlo ustedes también, que es el país que tiene proporcionalmente más tierras raras
por supuesto, de Europa. Y ahora han salido algunos, acabo de leerlo, estaba informándome, a sentarme a contarlo contigo, acaban de decir unos expertos en más cosas, diciendo que ese análisis es muy antiguo, que tiene 60 años, y que los métodos y lo que utilizaron para hacer los análisis, etcétera, están completamente desfasados, que son de la antigua Unión Soviética. Claro. Y basándose en esos informes de hace más de medio siglo, no sé, el equipo de Trump, porque no estaba solo, ¿verdad? No. Ni siquiera el emperador romano estaba solo. Había quien le susurraba al oído, ¿verdad? Séneca iba y le decía, mire usted que esto no debe hacerlo. Pues no sé si se lo ha creído. ¿Cómo? Vamos, el gabinete o el complejo industrial y militar no le ha dicho, oiga, esto exactamente no podemos creerlo porque está muy anticuado, ¿no? Bueno, pues ese es el éxito que se va ahora a atribuir Trump. Pero al mismo tiempo le dice a Zelensky que paguen la mitad de los gastos de la ayuda que le ha entregado Estados Unidos para la guerra. Aquí ya Zelensky le ha dicho que eso no puede hacerlo porque sería hipotecar el país, O sea, han invertido tal cantidad de dinero en mantener esa guerra que no se puede resarcir, no se puede recuperar. Sea lo que pase, con Ucrania va a quedar en la miseria. A no ser de que vivirá. Bueno, puede hacerse un país de estos que no tienen que dar cuentas de los impuestos, ¿no? Un paraíso fiscal. No sé, porque me parece demasiado grande para ser un país. Son muy pequeñitos los que son paraísos fiscales. No, y luego que la seguridad jurídica no tiene ningún... O sea, no. ¿Quién va a ir a meter el dinero a Ucrania? Es absurdo. O sea, yo no lo veo factible. Yo creo que Ucrania se la van a repartir rusos y lo que quede de la Ucrania, pues los yanquis. Ya está. Sí. Porque Ucrania ha sido el patio de juegos de la OTAN, es decir, Estados Unidos, contra Rusia. O sea, aquí, y Zelensky cuando convenga desaparecerá y aceptará lo que le digan sus amos americanos y ya está. O sea, así de claro. Y Putin no va a retroceder ni un milímetro de los territorios que han conquistado o que ellos consideraban que formaban parte de lo que es la parte rusófona y más, digamos, de Odessa y toda esa zona que para Rusia tiene un gran significado, ¿no? Sobre todo Odessa. ¿Y Crimea? ¿Cómo va a renunciar a Crimea? Eso es imposible. Claro, Crimea siempre fue Rusia hasta que Khrushchev se la regaló a los ucranianos en la época de la Unión Soviética, porque Khrushchev y tanto Khrushchev como Brezhnev eran ucranianos. Entonces, todo esto es muy complicado. Yo creo que los ucranianos tienen malas cartas. Trump es un hombre de negocios y lo que va a hacer es intentar que las multinacionales norteamericanas como BlackRock, como Vanguard, que ya han comprado esas tierras, pues no las pierdan con el acuerdo que firmen con Rusia. Porque, a ver, no nos engañemos, en el acuerdo que firmen Ucrania y Rusia, Ucrania no va a pintar nada. Los que van a dar el plachet van a ser los americanos. Eso yo lo veo así, vamos. Bueno, sí, realmente es difícil de adivinar el final, pero el propósito de cada uno de ellos, lo interesante, nosotras que hemos fundado el Instituto de Estudios Feministas, que hemos publicado el primer libro, que me parece que he enseñado aquí en algún momento, ¿sí? Democracia Woke, presentamos el otro día con mucho éxito, vinieron mucha gente a la presentación en Madrid. Pues yo hubiera querido, en vez de un instituto, es una asociación civil que hemos legalizado con facilidad. Yo quería haber hecho una fundación. No tenemos ninguna fundación feminista, pero que requiere pues un capital que no me veo con fuerzas de reunir. Pero es que yo querría
Y como hemos empezado a hacer análisis sobre las situaciones diversas de diversos temas, de los muy diversos temas que hablamos aquí y que existen en la sociedad, con un gabinete de estudio que realmente fuera honrado, que fuera estudioso y que trabajara para desmentir las mentiras que todos los días nos suministran los que hacen los gabinetes de publicidad de los diversos gobiernos y de los diversos grandes consorcios internacionales, ¿verdad? Porque ¿cuál es en realidad el valor que tiene Ucrania? ¿Cuál es? Es una pregunta que me gustaría que alguien me contestara. Ahora resulta que lo de las tierras raras era un bulo, o por lo menos que no se está seguro de que tenga el valor que se le da del 5% de todas las tierras raras del mundo, incluida China. Claro, otros muchos temas de los que se están planteando tienen que tener ese, bueno, ese nulo poder de convencer. Pero el propósito final, ¿cuál es? Me gustaría saber si es que lo saben, porque como son unos psicópatas, tampoco estoy segura de que Trump y compañía sepan lo que quieren al final. También se han hundido grandes consorcios internacionales, también se han hundido. Y trocear Ucrania, un trozo para Rusia, otro para que queden allí unos que tengan el pasaporte ucraniano. ¿Y el beneficio para quién? Bueno, el beneficio es que los rusos consigan que se respete lo de que la OTAN no iba a... Entonces, ¿qué pasa? Que una Ucrania, digamos, disminuida en ese sentido, quedaría a merced de los americanos. Cuando digo los yanquis, también incluyo a la Unión Europea, porque la Unión Europea han sido los lacayos de los yanquis, o sea, no tienen ningún tipo de voz propia, ¿no? Pero luego también en Ucrania hay negocios turbios, ¿eh? Porque en Ucrania es un país que vive y hay mucho negocio de vientres y alquiler. Iba a decirlo ahora mismo, sí señor. De vientres de alquiler, donde la situación de la mujer ucraniana haría falta un estudio en profundidad porque es bastante deplorable, y son usadas como conejas, y perdóname la expresión, pero es que no se me ocurre otra, ¿no? Y esto Zelensky pues no le ha parecido perfecto porque no ha hecho nada para solucionarlo. Entonces, yo creo que Ucrania van a llegar a un acuerdo. Rusia, cuando dicen que aquí veíamos a Cayetana Álvarez de Toledo en Madrid en una manifestación pro-ucraniana diciendo que Putin quería invadir toda Europa, ¿no? O sea, es decir, bueno, ¿estamos locos o qué? O sea, si Rusia, si tiene algo Rusia es espacio y territorio, y lo que no tiene es gente, porque Rusia tiene un serio... El gran punto débil de Rusia hoy es la demografía. Es decir, los rusos son pocos y procrean poco o no lo suficiente como en la época soviética o como en otros tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tiene Putin de ir hasta Lisboa, como se ha dicho? Es que es una tontería. Entonces están ahora viendo a ver cómo arreglan y cómo venden, sobre todo los que han defendido tanto a Zelensky y desde que ha llegado a Trump, pues quieren apoyar lo que digan los americanos, lo que digan los yanquis, pues tienen que ver cómo cambian el discurso. Esto lo ves en Vox, lo ves hasta en el PP, pero el PP, con personajes como Álvarez de Toledo, que es una globalista consumada, pues dice que no, que España tiene que preparar soldados y que hay que mandar 150.000 soldados a Ucrania. Soldados españoles. ¿Y qué pasará si lo intentan? No sé si lo llegarán a realizar. ¿Los españoles lo aceptarán? ¿Las madres y los hijos españoles van a aceptar que cojan a los muchachos de 18, 20 años y los envíen a Ucrania para una guerra que no saben por qué existe ni para qué? Bueno, yo haría un batallón trans, que mandaron un batallón trans a luchar a Ucrania. Un batallón de trans. Que demostraran algo, hombre, que ya que hay tantos... Eso es una broma, ¿no? Hombre, claro. Es que ¿qué te voy a decir? Es que me parece tan ridículo cuando tú ves cómo están los ejércitos europeos de mermados, ¿no? Porque no hay
hay tropa, no hay mili, no hay nada de todo esto. ¿Cómo tú puedes plantear que la gente se apunte para ir a morir a Ucrania? Porque es que además nunca van a poder, ¿qué van a poder conquistar en Rusia? A ver, explícame. Tú conoces la historia mejor que yo. ¿Por qué luchan? ¿Por qué luchan? Habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué luchan? ¿Por qué van allí a luchar? Bueno, ¿Vamos a quedarnos con otro trozo de Ucrania? Cayetán Álvarez de Toledo. Cayetán Álvarez de Toledo hizo una visita en el aniversario del tercio Duque de Alba de la Legión y dijo que estaba con esos valientes que estaban dispuestos a morir y matar, esto es textual, a morir y matar por Europa. Por Europa. No dijo ni España, dijo Europa. O sea que, a ver, tú si vas a un acuartelamiento militar, pues hablarás del país, de España, ¿no? Pues no, de Europa. O sea, ¿qué es Europa? ¿La Unión Europea? O sea, es que están en un plan que es realmente demencial. ¿Es demencial? Completamente. Y mira, la única satisfacción que tengo, y permíteme que lo cuente aunque parezca pretenciosa, es que siempre he tenido razón. Porque cuando se planteó el Tratado de Maastricht, lo puedo demostrar porque está publicado en nuestra revista Poder y Libertad, está publicado el trabajo que hicimos sobre el Tratado de Maastricht. Estaba sesgado hacia la situación de la mujer, claro, y lo titulamos El Maastricht de las mujeres. Y además, las francesas, las feministas francesas, bueno, las que nos llevamos muy bien, de Femme Mouvement, y que se habían portado conmigo espléndidamente en los procesos últimos más terribles, pues me invitaron a hablar en la Gare Freinet, un pueblo cerca de la Costa Azul, donde hacían un enorme congreso de varios días para difundir la idea de la Unión Europea y del Tratado de Maastricht, porque parecía que Francia iba... Nosotros no votamos, no sé si lo sabéis, pero supongo que esos entendidos sí. Fuimos el país, no sé si el único, pero que no votó el sí o el no del Tratado de Maastricht. Nos metieron con calzador, sí. Nada más porque Felipe González estaba aterrado de otro referéndum después de lo que le había pasado con el de la OTAN, ¿no? A pesar de que se lo manipuló y que lo ganó. Y entonces, pero en Francia sí se votaba. Y había un movimiento, por lo menos de indiferencia o de disgusto con la idea de entrar en la Unión Europea, porque hay que tener en cuenta siempre el sentido soberanista de los franceses, ¿no? Sí. Ellos meterse en otro, como la OTAN ya no quisieron, y después, bueno, se han hecho estos acuerdos que se hacen más tarde. Y ahora otro, y entrar como un país más en una unión de países, algunos de los cuales son minúsculos y no pintan nada, como Malta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues no les gustaba, no querían. Entonces las francesas, que les había dado una calentura, pues estaban encantadas, ¿verdad? Diciendo que sí, y que iba a ser tan bueno para las mujeres. Entonces van, y para que yo ratificara semejante criterio, me invitan. Yo la verdad es que soy mala. Madre mía, no saben lo que hicieron. No saben lo que hicieron. No, menudas se pusieron. Porque cuando llegué dije que no, que de ninguna manera, no solamente que a las mujeres no beneficiaba nada, porque nunca beneficia nada todos estos artilugios internacionales, es que además, naturalmente, significaba la rendición ante las grandes multinacionales del mundo y especialmente las estadounidenses, claro. No habían pensado nunca en esto. Mira, gracias porque me dejas contarlo, Manuel, pero estoy desesperada con las feministas que tienen una visión tan corta que solamente piensan, como decía una filósofa muy interesante, que es Victoria Sentón de León, solo piensan de lo que les pasa a cintura para abajo. Ya. Y claro, que la agenda feminista, como le llaman, se reduzca a la prostitución, los vientres de alquiler, el aborto, etcétera, etcétera, pues es una visión cortísima que no nos lleva a ninguna parte. No tienen nunca una visión oceánica que decía Carlos París, ¿no? Que había que tener.
claro. Y cuando yo me puse a decir que no, estaban pálidas y desconsoladas y decían nosotros, oh, te hemos mentido. Y Lidia, oh, Badi, no. Bueno, todo lo que ponemos en la revista, y la tengo de testigo, y lo traigo del documento probatorio, todo lo que dijimos y más se está cumpliendo. Sí, Y sí. lo mismo pasó con los sucesos de Checoslovaquia del 68, etcétera. Y esa es la única satisfacción que tengo para culminar mi vanidad, que todo lo que dije desde el 68, que está lejos, 1900, se ha cumplido, y peor. Por ejemplo, la guerra de Ucrania no la pude prever, y lo de Palestina sí, porque ya estaba, estaba. O sea, una de las cosas que he escrito es insulto a la inteligencia de los españoles, que nuestro gobierno se crea y difunda que esta nueva masacre se produce por los sucesos del 8 de octubre, cuando secuestraron a 1.200 Sí. Y los pajaritos maman también, sí, bueno, sí. Claro. ¿Y en qué están las supuestas feministas españolas? Yo sé que algunas trabajan, ¿eh? Sí. La mayoría no creas que se esfuerzan tanto. Pero yo sé que este vídeo te va a poner un poco de mal humor. Yo siento darte disgustos porque no es mi intención, pero la actualidad manda. Porque eso es lo que mucha gente luego piensa que es el feminismo, ¿no? Resulta que en Parla ha habido una manifestación y ahora te voy a poner unas imágenes donde se ve, digamos, el pelotón, ¿no?, de la manifestación con unas señoras con el velo islámico, en las que reclaman más Islam, acompañadas de feministas españolas, de un grupo que se llama Sindicato de Estudiantes, que es un grupo que se define como marxista, revolucionario. Hace mucho tiempo, sí. Son trotskistas y bueno, y ahora van bastante de la mano del PSOE. Pues aquí tienes las primeras imágenes para que veas un poco la escenografía. Esta es la escenografía. Y ahora vamos a ver la arenga que les dio la secretaria general, se llama Coral Latorre, a las señoras que estaban allá reunidas, ¿no?, en el colegio donde dicen que las niñas no tienen que ir con el velo, ¿no? Todas las que habéis destruido esta huelga y esta movilización, todas y cada una de nosotras. Es impresionante lo que habéis hecho, porque os han intentado callar la boca, os han intentado silenciar, y hoy estáis aquí para decir que no lo consentís más. Esta lucha, mirad, compañeras, yo no llevo hijab, yo soy atea, pero esta lucha también es mía. Es la lucha por unas aulas libres de racismo y de islamofobia. Es una vergüenza que intenten encubrir estos mensajes racistas en nuestros centros de estudio bajo una supuesta laicidad. Si tan laicos son, que prohíban la religión católica y que prohíban. Porque sois vosotras quienes no podéis entrar con vuestro hijab, y sí que pueden entrar cruces, estampitas de la Virgen, o permitir que se imparta religión católica. Es una auténtica vergüenza, y por eso, claro que sí, como gritabais vosotras, debajo del hijab tenéis cerebro, porque se piensan que sois tontas, pero que no.
mañana en este instituto, que se haya vulnerado el derecho a huelga, que se haya encerrado alumnas. ¿Pero qué es esto? ¿Una democracia o una dictadura? ¡Queremos estudiar en libertad! 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 Bueno, pues esto ha sido... Bueno, pero yo no me he enterado bien de que se queja. Se queja de que estas señoras quieren llevar el velo islámico. Por eso ya dice, yo no llevo hijab y soy atea, pero mi lucha es la vuestra. Ha dicho. Ah, Entonces, o sea, la líder de este sindicato dice, yo soy atea y no llevo hijab, pero mi lucha es la vuestra, porque esto es racismo y tenéis derecho a ir con el velo islámico, ya que se enseña islam en el colegio y lo que pedían estas señoras. ya que les hagan la clitoridectomía también, ¿no? A tanto no... Que entra en las costumbres islámicas. Sí, entonces la cuestión es que dice que, bueno, pues que si tan laicos son, pues que lo que hay que hacer es prohibir la religión católica, quitar los crucifijos, pero que porque no van a poder ir con... Entonces, bueno, salen todas esas señoras islámicas con los carritos con los niños, con el velo islámico, apoyadas por la izquierda, esa izquierda, y por esas feministas, diciendo que bueno, que tienen todo el derecho y que dice, yo no llevo hijab y soy atea, pero mi lucha es la vuestra. Yo ahora te voy a hacer una pregunta, porque sé que es un tema que te toca a fondo. ¿Tú te imaginas a esta chica, la que está con el megáfono en Afganistán? Se lo tendríamos que preguntar a ella, sobre todo. Sobre ¿Tú te lo todo. imaginas? Sí. Diciendo mi lucha es la vuestra, Mi hermanas. lucha es la vuestra. Y la lucha de las afganas, de la que nos hemos ocupado un poquito, y la verdad es que poco, y les pido perdón, porque enviaron un mensaje patético diciendo que el mundo las había abandonado. Y aquella noche no pude dormir porque me sentí culpable totalmente. Y esto, ¿verdad? Se prolonga como el infierno para las mujeres. La ONU ha declarado que es el peor lugar del mundo para que vivan las mujeres. ¿Pero qué dirían no esas? No hacer nada más que unas declaraciones. No. Pero ¿qué dirían esas afganas que os mandan esos mensajes agónicos si vieran esta manifestación en Madrid diciendo mi lucha es la vuestra? ¿Qué dirían? Y qué vergüenza que sea manifestación en Madrid. Y escribiré algo que es la única arma que tengo ahora, pues es el ordenador. Antes decíamos es la pluma, pero ya no escribimos con pluma. ¿Y qué les pasa a estas que toman este camino? ¿Es que la psicopatía se difunde o les paga a alguien? Por aquella pregunta que hacía Lenin siempre, ¿no? ¿A quién beneficia? De dónde viene, ¿a quién beneficia, no? Y entonces habría que saber qué le da a esta meterse este avispero, que son las normas religiosas impuestas, las teocracias que han impuesto en varios países y que todas perjudican a las mujeres. Pues ya lo ves, Lidia, mi lucha es la vuestra y más islam y quitar el catolicismo de los colegios y todo eso, porque esta chica habrá estado oprimida por algún cura, no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero la verdad es que lo dice con una vehemencia, cuando dice mi lucha es la vuestra. Sí, con una pasión que, bueno, entre otras cosas por eso no la entendí. Pero, bueno, yo escribiré algo sobre esto. Nunca en la historia de las dos religiones, la religión cristiana, vamos a empezar por ella, ¿no? No solo católica, nunca ha puesto normas tan severas contra las mujeres como la islámica. Lo cierto, hay que decirlo y hay que repetirlo, nunca. En realidad, los discursos de Cristo, que se pueden encontrar en cualquier evangelio, son liberadores. Son de igualdad para los esclavos, de igualdad para las mujeres,
de igualdad hasta para las pecadoras como María Magdalena, claro. Y o por la lo samaritana. tanto, claro, cuando llega el Islam, que llega 8 siglos después, es un retroceso enorme para los trozos del mundo que se suman a él, ¿eh? Y esto ya está estudiado, no hace falta que venga yo a descubrir aquí nada. Es evidente que incluso en los momentos de más represión en España, que fue con la dictadura fascista, a las mujeres no nos obligaban a ir con la cabeza tapada por la calle, ni la cara tapada. Y además podíamos salir solas, naturalmente. Las afganas tienen prohibido salir sin un hombre que las acompañe. Un Ahora, varón, si aunque tú eras, sea aunque sea un niño, sí, aunque sea un niño, un varón tiene que acompañarlas. No nos prohibieron estudiar nunca en ninguno de los grados de enseñanza. Otra cosa es que pudiéramos ejercer determinadas profesiones, pero eso era un aditamento. Y nos los prohibieron. Ahora las afganas no pueden hablar en público, por la calle. No se les puede oír la voz. ni asomarse a las ventanas. Ni asomarse tampoco. a las ventanas. Ninguna de estas normas asediaron a las cristianas, de ninguna de las confesiones cristianas que hay. Pues mientras tanto, mientras pasa eso... Ya está Coral, no sé qué, se llama Coral, ¿verdad? Sí, se llama Coral. ¿Dónde sí. la puedo encontrar? No voy a desafiarla a duelo, ¿no? Pero sí que me gustaría hablar con ella o cartearme con ella. Ya, buscaré el contacto del Bueno, si puedes, te lo agradezco. Sí. Y te lo pasaré. De todas maneras, un comentario sobre este fenómeno hay que escribir. No vaya a ser que alguien se deje prender de esta consigna de no al racismo. Y, bueno, lo que sí puedo contar es nuestra experiencia en la tercera conferencia de la mujer en Nairobi. Sí. Nosotras fuimos como partido feminista y teníamos una agenda que desarrollar. Breve, pero tal. Y la primera reivindicación que llevábamos era la de prohibir la clitoridectomía y la ablación del clítoris y los crímenes que cometían entonces más que ahora, que se ha conseguido. Pero cuando llegamos nos encontramos con las europeas, sobre todo nórdicas y tal, que se pusieron enfadadísimas diciendo que nosotras éramos imperialistas y que queríamos etnocéntricas europeístas y que desde nuestra postura de blancas burguesas queríamos imponer las normas de vida a otros pueblos que tenían su propia cultura. Y allí no pudimos llegar a ningún acuerdo, tuvimos una ruptura de la sala total y las dejamos. Luego, años, porque pasan años, pasan generaciones, pero vimos que había un sector de las propias, estábamos en Kenia, solamente de Kenia, de varios países africanos, que pedían también la suspensión de la práctica de la ablación del clítoris. Y ahora está prohibida en algunos países, aunque de todas maneras parece que se sigue practicando, que a las niñas de 5 o 6 años las mutilan. Sí. Y pues estamos haciendo una descripción del mundo de hoy, ¿verdad? Guárdala para que la recuerden las generaciones venideras. Sí, pero sobre todo la gente que ve el altavoz del Frente Feminista lo pone en los comentarios, que les gusta mucho escuchar tus reflexiones, porque hay realmente el tema este está desnortado. Entonces hay muchas mujeres como esta chica, esta Coral, ¿no? Que enarbola la bandera del feminismo y de la revolución, y luego dice: mi lucha es la vuestra. Entonces dices, bueno, pues vaya compañeros de viaje, ¿no? Si esto es la liberación de la mujer, que baje Dios y lo vea, ¿no? Es que, a ver, no tiene... Además, aprovecharé para volver a recordar la situación de las mujeres en Afganistán y volver a increpar a nuestro gobierno, que siguió fielmente las órdenes de Estados Unidos, ¿verdad? Y como hacía el flautista de Hamelin, que tocaba la flauta y le seguían los niños, pues así llegó las órdenes de Estados Unidos y todos los ejércitos que estaban allí, manteniendo un mínimo orden humano, salimos corriendo también nosotros, colgándose, como salían corriendo, colgándose de los aviones
en aquellas escenas que parecía también la huida de Vietnam, ¿no? Sí, sí, Bueno, totalmente. bueno, Totalmente. hemos vivido, yo he tenido ocasión, ¿verdad?, por la longitud de mi vida, las cosas más atroces, más imbéciles, atroces y ridículas a la vez, y a la vez, claro, criminales, en varios trozos del planeta este que estamos arrasando. Bueno, Bueno, Manu, ya y hemos ahora que hecho un relato realmente pesimista, ¿eh?, de la bueno, situación actual. pesimista pero realista. Sí, Porque eso, ahora que se acerca el 8M, ¿no? Que es sí, ya. el día este famoso, pues uno espera que los colectivos feministas pues hagan un comunicado, hagan un estudio, hagan Sí. una... Y hay un grupo de feminista de Huelva que ya ha adelantado lo que va a hacer el 8M, que uno espera pues que fuera pues un documento o yo qué sé, o cualquier cosa, ¿no? Pues esto es lo que han hecho. No más miedo, no más miedo. No más llanto, no más llanto. ¡Ja! Fuego en los ojos, puño en alto. ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué vergüenza tu violencia! ¡Qué vergüenza tu violencia! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Ja! Aquí estamos, aquí estamos. Aquí rugimos. ¡Ja! Por los que vienen, resistimos. ¡Ja! ¡Ja! Feminismo o barbarie, feminismo o barbarie. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Ah! Bueno, Bueno, ¿esto la qué tiene verdad que es ver que esto con...? parece una performance de Roberto Vaquero. Disfrazadas ahí como, si son mujeres las que están ahí, están disfrazadas de guerrilleros o de algo así, ¿no? Bueno, hacen una jaca, que es es un baile tribal, ¿no? Pero bueno, Ya. lo hacen pues en plan reivindicativo. Sí. Pero, ¿qué tiene que ver con el feminismo esto? No, yo lo que lamento es que están depreciando, despreciando y destrozando el feminismo continuamente, porque como las palabras son tan baratas, ¿verdad?, autotitularte lo que quieras, pues resulta que no tienes que pagar nada por ello. Si cobráramos unos derechos de copyrights, pues a lo mejor no lo harían. A lo mejor no lo harían. Porque tendrían que pagar. Y para terminar, hoy te voy a descubrir a un personaje que te va a explicar algo. ¿Tú sabes lo que es el transfeminismo? ¿El qué? Transfeminismo. ¿El transfeminismo? Transfeminismo, sí. Bueno, pues no, no lo sé. Aunque algo me suena por ahí, cae por ahí, que alguien ha dicho algo. Digamos que el feminismo ya ha quedado periclitado, ya es una cosa, pues hombre, Sí. pues Esto me lo preguntaron ayer, si no era muy antiguo lo del feminismo, sí. de la época de las sufragistas y de todas estas cosas, y ahora hay que ir a otra cosa. Aquí tenemos a un personaje que te va a explicar una serie de cosas, nos va a explicar, y a la audiencia también, y que vamos a escuchar, a ver si alguien lo entiende. Lo queer es todo lo que no está en la norma, hasta de lo que podemos hablar desde un colectivo LGTBIQ+, ¿no? Estamos frente a unos momentos en los que el colectivo como la G, ¿no?, que es lo gay, lo homosexual, es súper capitalista. Entonces, lo queer llega un poco para, no solamente a nivel teórico, reventar lo que es el binarismo y lo que es el capitalismo, porque es muy político, sino también para reventar, yo creo que en el punto en el que me encuentro, el arte. Y como de repente también cuestionarnos que el museo es un espacio heterosexual, que los directores plantean una visión binaria de las cosas, y que yo creo que lo queer llega de la mano del feminismo, por supuesto, del transfeminismo, para poner en cuestión de que detrás de cámara tiene que haber una visión queer. Pues ahí lo tienes, ahí te lo han explicado. Bueno, otra performance, sí. Sí, lo de que el feminismo apoya lo trans, lo ha publicitado y lo ha impuesto el Ministerio de Igualdad en nuestro país,
con la ilustre Irene Montero, ha sido uno de los tropiezos más grandes que hemos tenido. Pues ya ves, dice que hay que romper el binarismo. El binarismo ya es una Pues me cosa has dejado de otra contenta, época. ¿eh? ¿Cómo? Tú eres un ¿Cómo? sádico. No, me gusta. ¿Podemos hablar del sadofeminismo? Yo creo que el sadofeminismo es a lo que te someten a ti. A lo que te someten a ti cada vez que te enseñan estas cosas. Pero es que, a ver, la gente quiere saber tu opinión sobre estas cuestiones. Porque, claro, mucha gente que no conocen otras. Si ya hemos dicho que la gente no sabe dónde está Haití, imagínate qué van a saber del feminismo, digamos. Bueno, pues me parece muy mal, porque Haití está muy lejos, pero en España el feminismo, el de la última etapa, porque hubo la primera en el siglo XIX, llevamos 50 años de lucha, de manifestaciones, Sí. y a mí me han procesado varias veces por cuestiones feministas, porque las otras eran por otras cuestiones. Y por tanto, si no lo saben, es que son unos tarugos. Mira, no puedo decir nada más. Pues aquí estamos para recordarlo, que tú Sí. has estado presa, has sido torturada, te han hecho las mil y una, y que el feminismo no es esta chirigota, pues que vemos. Esa es la única motivación, Lidia, para que la gente, porque es que si no, la gente, sobre todo más joven, se queda con la imagen pues del baile este. Estamos en una etapa muy triste, porque despreciar de esta manera las luchas más elemental, vamos, que es que a las mujeres no las maten, ¿no? Claro. Y que no las apaleen y que no tengan que abortar clandestinamente, es elemental en un país que se debe creer. Estos que dicen que el feminismo no vale no sé qué, pero ellos se deben creer avanzados y modernos y en una civilización, bueno, ya que olvida las catástrofes de siglos anteriores. No, donde lo binario ha desaparecido, porque lo dicen ellos. O sea, lo binario ya no existe. O sea, hay que tener, bueno, una fantasía, es todo maravilloso. Sí. Es todo maravilloso, como decías tú, ¿no? Sí. Pero bueno. Mañana publicaré el artículo que te he dicho. Sí. Que creo que saldrá mañana. Ya te lo enviaré, ¿verdad? Muy bien. Vale. Lo que, querida Lidia, muchísimas gracias por haberte sometido a esta... Hoy ha sido desagradable, lo lamento, pero teníamos que comentar la actualidad. Por haber venido al altavoz del Frente Feminista, que es tu altavoz, por haber querido estar con nosotros una semana más. Gracias por permitírmelo, por darme este espacio, porque realmente a veces necesito un poco de desahogo. Pues aquí, sabes que aquí tienes tu casa y vamos a poner en la descripción del canal el enlace al canal de YouTube del Partido Feminista de España, donde encontrarán los cursos, especialmente mucho material, pero sobre todo los cursos de marxismo que imparte doña Lidia Falcón, que son muy Esta tarde doy uno. Pues esta tarde seguro que alguien va y se conecta. Y muchísimas gracias. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber conectado una vez más con el altavoz del Frente Feminista, en El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas tardes.